Ezequiel 37, 1 al 14, y vamos a leer este pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vamos a esperar que algunos lo encuentren. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos, y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El profeta Ezequiel está viviendo en un tiempo de cautiverio. El pueblo de Israel está en un tiempo de cautiverio, un tiempo nada fácil, un tiempo muy difícil para el pueblo. Y curiosamente, en ese tiempo el Señor habla al profeta y lo escoge para mostrarle una de las visiones. De hecho, fue uno de los profetas que tuvo las visiones más terribles, más horrorosas. Cuando ustedes leen el libro de Ezequiel van a ver qué tipo de visiones este profeta tenía, que Dios precisamente era él a quien él escogió para revelarle a través de esas visiones muy fuertes una verdad espiritual, una verdad que el pueblo tenía que conocer, que era impactante en la condición en la que él se encuentra en ese momento, porque lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar para entender la necesidad, de tal forma que esa experiencia que él estaba viviendo le impresionó. Pero claramente la palabra del Señor dice que la mano del Señor vino sobre él y lo llevó y lo coloca en medio de esos huesos secos. Eran muchísimos, hermanos, no eran huesos de un cadáver, ni 10 ni 15, eran muchos cuerpos desmembrados, huesos secos. Y esto nos habla de tiempo también, de que tenían tiempo en esa sequedad, en esa condición de muerte. Y ahí el Señor le permite a él caminar y andar por en medio de ese valle, donde testerearlos con el pie creo que da un escalofrío. Si simplemente ver un ataúd es muy fuerte, ver las personas fallecidas es muy fuerte. Imagínense lo impresionante que debe de ser
estar en un valle que es un lugar plano, largo y extendido, y ver huesos, cráneos, piernas, fémurs, brazos, de todo tipo de huesos, de todos los tamaños. Yo me imagino cómo se sentía el profeta, y en su interior preguntaría: ¿por qué me estás enseñando esto, Señor? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Sin embargo, el Señor lo lleva en medio, lo hace pasar por donde están los huesos, y Él está observando la gran necesidad. El profeta tenía que tener un contacto con la necesidad para poder entender la solución. Ningún creyente en Cristo Jesús que no tiene contacto con la necesidad del otro va a entender, mucho menos va a dar la solución. Cuando el Señor nos permite en el ministerio entrar en terrenos muy escabrosos, muy difíciles, sucios, ocultos en las vidas de las almas, podemos entender la necesidad, pero también entendemos cómo opera el enemigo y hasta dónde llegan los avances del enemigo, que claramente se ve en la palabra el cumplimiento que el Señor dijo: Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y además el Señor Jesús dice que Él ha venido a destruir toda obra de Satanás. Cuando nosotros vemos Ezequiel y vemos eso y usted se pone a leerlo, dice usted: bueno, ¿para qué Dios puso esto de estos huesos secos aquí? ¿Qué sentido tiene para mí en mi fe cristiana, en mi caminar con Dios? ¿Qué relevancia puede tener esto? Pues es muy importante. Muy importante. Porque la carta a los Efesios dice que nosotros fuimos rescatados cuando estábamos en nuestra vana manera de vivir. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estuvimos en una condición de muerte cuando no conocíamos a Dios. Una muerte espiritual. ¿A dónde lleva una muerte espiritual? A una muerte eterna. Y contemplando la situación que el profeta está viviendo, dice que eran muchos cuando está caminando entre ellos. Habla de cantidad. Completamente secos. Esto habla de tiempo tras tiempo. Yo no sé aquí el doctor cuánto tarda un hueso en secarse, pero me imagino que lleva su tiempo para que esté completamente seco. Sin embargo, él le dice al Señor: Señor, Dios omnipotente, ¿por qué estoy aquí? Él contesta: es para que des la palabra, para que anuncies la palabra. Y antes de continuar, cuando nosotros sabemos que alguien falleció, aunque usted no haya estado presente cuando esa persona falleció, aunque usted no haya estado en el accidente o cuando el Señor recogió esa alma, pues ya supimos la noticia y usted va con algo en su mente que esa persona ya usted sabe que ya está fallecida, que usted va a ir a un sepelio, que usted... Hay gente que desde antes, a veces comunicamos con personas y dicen: yo sí voy a ir, pero yo no me voy a acercar al ataúd. Bueno, ese es asunto tuyo. Pero ya la persona tiene una conciencia de que hay una persona que perdió la vida, que falleció. Y tenemos algo de un corto conocimiento de ver a una persona ahí. Pero de eso a pensar en la vida hay como que un tramo muy extenso, que nosotros podamos creer que esa persona que está muerta puede resucitar. De un 99.9%, habría 1% de alguien que creyera que esa persona puede resucitar. ¿Qué pasaba en el corazón y en la mente de Ezequiel cuando estaba pasando este proceso en él?
llenarse de temor como mucha gente hace. Falleció fulanito, ¿cómo? Yo no me lo esperaba, no puede ser. Ayer estuve con él, o la semana pasada lo vimos, o estaba muy joven, o no estaba enfermo, o por qué el accidente, y uno empieza a sacar argumentos en su mente. Porque nadie queremos que otro parezca que muera de ninguna forma que haya. Y sin embargo, cuando Ezequiel está viviendo esta experiencia en su visión, que la está viviendo a la vez en su espíritu, viendo aquellas terribles, espantosas escenas, el Señor lo había pasado por ahí, el Señor lo había procesado y lo colocaba en el lugar donde estaba tan fuerte la necesidad. Y entonces viene la palabra del Señor, viene la voz del Eterno, le dice: ¿tú crees que estos huesos pueden tener vida? ¿Tú crees que estos huesos pueden revivir? Y él no tiene palabra, como usted y yo tampoco la tendríamos la respuesta. Pero, ¿qué es la respuesta de Ezequiel? Señor, omnipotente, o sea, todopoderoso, tú lo sabes mejor. Tú lo sabes todo. Yo no tengo la respuesta, pero tú ya la sabes. Yo no sé por qué me pusiste aquí en medio, pero tú sí lo sabes. Por eso cuando él le da la respuesta al Señor, no le dice nada más Señor, le dice omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que todo lo puede crear. Tú lo sabes. Entonces, le dice, profetiza estos huesos secos y diles así: escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Huesos secos, cuerpos desmembrados, ¿tenían sentido del oído? ¿Cómo iban a escuchar? Es todo lo contrario a lo que nosotros en este mundo físico, en este mundo natural, nosotros podemos entender. Dale la palabra, que escuchen. Que escuchen la palabra. Todavía no les profetiza, todavía no les dice qué va a pasar. Que escuchen la palabra. ¿Qué quiere el Señor hablándonos a nosotros esta mañana con este pasaje, hermanos? Que hoy en día estamos en un ambiente de muerte. Estamos viendo gente seca, muerta espiritualmente por todos lados y a nuestro alrededor. Y el Señor, que en sí mismo es la palabra, el verbo de vida, le dice a Ezequiel que escuchen la palabra. ¿Qué nos dice, Señora, a Querigma en esta mañana? Diles a esos que están muertos que escuchen la palabra. Esa palabra que rescató al drogadicto y que ahora lo ha hecho un pastor. Esa palabra que transformó un matrimonio que estaba desmoronándose, cayéndose y lo ha puesto en estabilidad. Esa palabra que alcanzó la vida de la mujer, que le alcanzó la vida del varón, estando con deseos de morir, estando con amenazas de muerte, estando con enfermedades diagnosticadas. Esa palabra que llegó a nuestra vida y que un día nos alcanzó y trajo vida eterna a nuestros corazones, trajo la paz que tanto necesitábamos, trajo un perdón, nos hizo sentir lo que nunca hayamos sentido. Es la misma palabra que el Señor quiere que nosotros sigamos anunciando hoy. Yo no sé usted si está tan ciego para no entrar a la tienda y ver cuántos huesos secos caminando. O nada más yo lo veo. Ver cuántos niños y zombies están caminando. Se pueden tropezar y van así. Golpean a alguien, ni piden permiso, ni dicen perdón, ni dicen gracias. Así está esta generación.
Y los adultos, que no estamos como zombies porque tenemos al Señor, todavía no tenemos la percepción espiritual para ver la gente que se está muriendo, la gente que va rumbo al infierno, la gente que está cautiva por el enemigo. El Señor le permite a él ver esta visión cuando el mismo pueblo está en cautiverio. Él mismo estaba en cautiverio por otra nación. Pero el Señor en su gran misericordia le muestra para que luego profetice. Y el Señor se lo repite 3 veces. Profetiza, profetiza. ¿Qué es hoy en día profetizar? Es predicar la palabra. La palabra de vida, la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra que resucita muertos espirituales. Cuando Él le dice, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. ¿Y qué sucede con la obediencia de Ezequiel? Él empieza a decirles de esa forma, tal como el Señor se lo dio. De la misma forma, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Asimismo, esa palabra debía de escucharse para crear vida en aquellos huesos secos, para dar vida donde había muerte. Nosotros hemos entrado a hogares donde huele a muerte, donde el imperio de la muerte ya tomó el control, donde huele a enfermedad, donde ya el enemigo hizo estragos en las vidas, donde huele a confusión, donde huele a pecado. Si nosotros como siervos por el Espíritu Santo que nos dirige podemos ver eso, ¿qué no estará viendo el Señor? El omnipotente, ¿qué está viendo de la condición en la que están nuestras propias familiares, en la que están nuestros compañeros de trabajo, nuestros conocidos, amigos, vecinos? Es terrible, hermanos. Esté libre. Esta fue una palabra de alerta que Dios estaba dando, y a través del profeta el Señor la suelta. Esa palabra de cambio venía a esos huesos, pero a la vez iba a ser una palabra rema para el pueblo de Israel. Así dice el Señor, le dice, yo les daré aliento de vida, dice el profeta, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne y les cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo creo que si Ezequiel sintió miedo cuando estuvo en medio, sintió algo tan fuerte, pero cuando él escucha la palabra y el Señor le dice, suelta la palabra, da la palabra, recita la palabra, declara la palabra, y él lo empieza a hacer, entra lo sobrenatural de Dios y él empieza a ver en su propia visión cómo esa palabra empieza a dar vida en aquellos huesos secos. Hay un cumplimiento de la palabra de Dios para nosotros, Iglesia Querigma. Hay un cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Tú que estás anhelando esa promesa que Dios te dio, esa palabra profética que recibiste, ese mensaje que abrazaste con todo tu corazón, viene un cumplimiento. Pero ¿sabes qué sucede? Que Dios a nosotros dos nos ha tenido que pasar ahí, en medio de los huesos que truenan, que se desbaratan, que se desboronan, en medio de las vidas, con todo. La suciedad del pecado, con todo lo que deja el pecado, con todo lo que deja el enemigo, hemos tenido que estar allí en medio para poder darle la palabra. Tú no puedes darla de acá si no llegas a su necesidad. Por eso Dios lo metió en el medio, por eso Dios lo hizo que sintiera cómo los huesos le pegaban a sus pies,
para que sintiera la necesidad, porque le iba a dar la solución, pero él tenía que experimentarlo primero. Tenemos que pedirle al Señor pasión por las almas, sentir el dolor que está sintiendo el otro, sentir la necesidad del otro, para que Dios se glorifique en esas vidas. Si usted dice, ya se los entregué al Señor, ok, pero ¿qué hizo usted? No se los entregue antes. Él te está hablando como le habló el profeta. Declárales, profetízales, di la palabra, suelta la palabra. Esa palabra no viene de ti, viene del Señor, y ya está toda escrita aquí. Ezequiel no tenía una Biblia como la que tenemos tú y yo. Él tuvo que pasar un proceso fuerte para entender la necesidad de la nación de Israel. Es triste que Dios nos tenga que pasar por necesidades bien difíciles para entender que hay un propósito para nuestra vida, que Dios es más grande que ese problema que estamos viviendo, que el Todopoderoso actúa en nuestro favor, que el Señor no ha dejado de amarnos. Ezequiel no le dijo, Señor, yo ahora quiero esta visión, por favor sácame de aquí, eso no es para mí, eso dáselo a Jeremías, eso dáselo a Daniel, ¿por qué yo? Él no dijo eso. Cuando nosotros no queremos usar la palabra que ha estado en nuestro corazón y ha sido sembrada por años, es que hay egoísmo. ¿Y por qué hay egoísmo? Porque caímos en la comodidad. Porque yo estoy bien, el otro no me interesa. Hay que otro le hable, acá hay tantas iglesias por su barrio. ¿Y nosotros por qué no damos la palabra de vida? La palabra que trae aliento de vida al que está caminando rumbo al infierno. Dice la palabra que cuando Ezequiel dio esta palabra profética, inmediatamente esos huesos escuchan la palabra y empieza a temblar la tierra. Cuando tú empiezas a hablarle al necesitado, al que no tiene al Señor, empiezan a temblar los mismos infiernos. Porque el diablo ya tenía un plan para esa persona, pero tú con la palabra de Dios estás cambiando el curso de la vida de esa persona. Para que veas lo importante que somos, canales de bendición, canales de transformación para las vidas. Ese poder está en ti, hermano. Ese poder está en ti, hermana. No está nada más en los siervos de Dios, está en todos nosotros. Yo siempre he dicho que a través de los procesos el Hijo de Dios debe crecer, pero muchas veces en lugar de crecer menguamos. ¿Por qué menguamos? Porque soltamos nuestra fe y culpamos a Dios de lo que está pasando. Es un proceso por el que tenemos que atravesar, porque al final Dios nos da una victoria y Dios nos regenera el entendimiento que antes era, ahora viene a ser otro, ahora aumenta la fe, ahora el Señor nos quiere usar, porque desde el lugar donde nos sacó, el Señor nos va a querer usar con esa gente. Pero hay tanta frialdad y tanta indiferencia. Hay tanta indiferencia en la iglesia de hoy. Ayer estuvimos aquí en oración y el Señor nos llevó a guerra espiritual por toda la iglesia. Y nosotros cubrimos la silla donde tú estás sentado. Y oramos al Señor, que el Señor se manifestara en tu vida. Que se manifestara en la vida de cada uno. Que no olvidemos de dónde el Señor nos sacó. ¿De dónde el Señor nos fue a arrebatar de las garras del mismo Satanás? ¿Cómo transformó nuestro lamento en gozo, en alegría? ¿Cómo trajo el paz al corazón cuando nos sentimos perdonados? Cuando nos sentimos amados, cuando Él manifestó un amor que nadie nunca nos había dado. ¿Cómo podemos olvidar eso? Cuando el profeta suelta la palabra, empieza a temblar la tierra.
se sacudía, un ruido estremecedor que sacudía la tierra y los huesos se comenzaron a unir entre ellos. Él empieza a ver que se empiezan a poner tendones, empieza Ezequiel a ver la carne que se empieza a cubrir de carne también y les empieza a cubrir luego la piel. Una obra maestra perfecta, completa, maravillosa en lo sobrenatural. ¿Qué crees que el Señor hizo contigo? La obra maestra perfecta que Jesús ejecutó en la cruz del Calvario vino a darse a tu vida el día que tú conociste al Señor, el día que le reconociste como tu Salvador, el día que el Señor te hizo libre, el día que Él manifestó amor. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Ya no estás en aquel valle de huesos secos. Ya no estás ahí. El Señor te sacó del cautiverio para que ahora anuncies su palabra, para que ahora declares su palabra, para que ahora seas un canal que puede restaurar otras vidas. Cuando Ezequiel hace esto y se escucha ese ruido tan fuerte, el Señor le dice: profetiza de nuevo. Ya están levantados, ya se estructuró el cuerpo completo, pero ahora les falta lo más importante. Usted puede ver personas en los ataúdes, parece que están dormidas, pero no tienen aliento de vida. Usted puede ver personas con mucho dinero en los mejores restaurantes, comprando en los lugares de coches de los más finos, de los más caros, pero usted le ve el semblante y tiene un semblante de muerte. Usted puede ver mujeres hermosas con las joyas más caras, luciendo las marcas más caras, pero secas por dentro. Puede ver grandes empresarios que no tienen paz en el corazón, que no saben que nada de eso se van a llevar y que con nada se compra la vida eterna, solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ezequiel los ve completos. El Señor le dice: Ezequiel, te falta otra profecía, te falta activar otra palabra sobre esos cuerpos. Y el Señor le dice: profetiza de nuevo, declara la palabra, declara aliento de vida a los 4 partes cardinales, norte, sur, este y oeste. Soplo de vida, soplo de vida, soplo de vida, soplo de vida. Ven sobre ellos, ven sobre ellos. Y el Señor, mientras que yo estaba estudiando ese pasaje, porque Él me lo dio, le dije: Señor, yo hace mucho he predicado como 2 o 3 veces. Me dice: no, ahora la iglesia está en una necesidad, porque el tiempo se acerca. Y antes que llegues a la casa, y antes que te acerques a la persona, empieza a profetizar el soplo de vida, el soplo de vida, el soplo de vida. Lo que está muerto en ellos va a salir. El hedor a muerte va a salir. Se van a reventar las cadenas que lo tienen atado, los yugos que lo tienen oprimido, porque yo me voy a glorificar en mi pueblo, yo me voy a glorificar en mi iglesia, como lo estoy haciendo en el pueblo de Israel. Los que están pendientes a las predicaciones saben que en el primer domingo del año traje una palabra profética y el Señor dijo que este año era un año de orden divino. De orden divino, y a mí mismo me lo recordó con este pasaje. Él está ordenando lo que está desajustado, está alineando lo que estaba torcido, y eso no es fácil. Pregúntele a uno que le enyesan un brazo, una mano, una pierna, cómo anda de incómodo. No es cómodo, pero es para que quede alineadito. El Señor está empezando a hacer cosas, iglesia. Que nos duela lo que nos tenga que doler, pero nos vamos con Cristo. Que pase lo que va a pasar
y que nos duele tanto en nuestras familias lo que estén viviendo, pero usted siga declarando aliento de vida sobre ellos, vida sobre esos huesos secos, vida sobre esa alma que está quebrantada, sobre esa alma que está atada. Declara que tu familia que se está divorciando se va a unir en el nombre de Jesús. Declara que ese hijo perdido va a venir a los pies del Señor, porque el espíritu de muerte que lo atormenta se va a ir de él. Decláralo. Decreta, declara, profetiza. El Señor le decía, sigue profetizando, no te conformes que el cuerpo ya se ve completo, sigue profetizando. Y a los 4 vientos diles que soplen aliento de vida sobre ellos, y empieza a soplar. El soplo divino viene, el soplo de Dios transforma, el soplo de Dios cambia, el soplo que te alcanzó a ti los va a alcanzar a ellos. Nada está perdido con Cristo, nada, nada. Levanta tu fe, pon de rodillas tu fe, ayuna por tu fe, porque tiempos terribles vienen. Y el ataque más grande para que nosotros no declaremos la palabra es que el diablo nos quiere tener callados. Y apenas nos viene un problema y ya andamos con la cabeza abajo. Y apenas se levanta algo y ya no queremos saludar a los demás, como si el otro tuviera la culpa. Ese es el cristianismo débil que se está viviendo ahora. Ese es el egoísmo el que se está viviendo ahora. Porque creo que como Dios me está bendiciendo mucho, es que estoy bien con Él. Mentira, no te engañes. Te bendice porque Él es bueno. Bendice también al impío y al otro. No te engañes. Tú tienes una asignatura de parte de Dios y Dios te va a pedir cuentas si tú no la cumples. Todos tenemos una asignatura de parte del Señor. Y la principal es declarar la palabra a los 4 vientos. Declarar que tenemos a un Cristo vivo, que sana, que perdona, que restaura, que liberta, que da vida eterna, que da vida en abundancia. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol, porque a su tiempo segaremos, porque la cosecha viene. Después de esta lineada que el Señor va a dar, va a venir una gran cosecha. Y si tú todavía no aprendes a recoger tu propia cosecha, imagínate cómo vas a ayudar al otro. No van a alcanzar los sacos. ¿Dónde vamos a tener para depositar tanta bendición? Lo que Dios va a hacer. Y Él ya empezó. Él ya empezó. Santifica tu casa, santifica tu familia, consagra tu vida al Señor, porque lo que viene no es fácil. Vamos a necesitar profetizar sobre nuestra propia persona. Profetiza sobre ti mismo, porque el enemigo anda sobre los hijos de Dios ahorita. Andan metiendo y haciendo coartadas y metiendo zancadillas, porque quiere hacer caer la fe del pueblo de Dios. Y nuestra fe decae cuando tú dejas de leer la palabra. Qué bonito es para nosotros los pastores esto que acaba de suceder ahorita, gracias por todo, pero qué hermoso es para nosotros lo que más nos llena, y estoy hablando por mi esposo, somos iguales en ese sentido, si en algo nos parecemos es en eso, porque no demás nada, pero bueno, es cuando le hablamos a un hermano, aquí está hermano, estaba leyendo la palabra, gloria a Dios, cuando dicen, no le contesté porque está hablando de Cristo a una persona, eso nos llena de gozo a nosotros. Esa es la mejor satisfacción, la mejor honra que nos pueden dar, decir realmente sembramos bien en ella, sembramos bien en él, sembramos. Cuando dicen podemos llegar a la casa de Dios a las 5 de la mañana a orar, vénganse todos. Ayer no llegamos ni a 15 siquiera los que llegamos. Eso es lo que llena de satisfacción el corazón de un pastor, saber que la palabra que sembramos en su vida está dando fruto, que usted está creciendo en la fe, que tú no eres el mismo de hace 10 años que llegaste aquí, tú no eres el mismo, hace 8 años, hace 9, hace 7, hace 5, tú no eres el mismo. ¿A quién se lo debes? ¿A la iglesia? No. ¿A los pastores? A Cristo se lo debemos. Tu casa no es la misma.
Tú no eres el mismo miserable, con perdón tuyo, que te diga, de aquel tiempo. El Señor te ha prosperado, el Señor te ha bendecido. Tú ni siquiera sabías que tenías talentos para hacer lo que haces ahora en la iglesia. Para la gloria de Dios, ni te imaginabas eso. Para que veamos cómo el Señor tiene cuidado de nosotros en todos los sentidos. Y como somos tan amados por Dios, por eso Satanás nos odia. Pero entre más nos aferremos al Señor, más cobertura tenemos, más andamos en lo sobrenatural, más podemos declarar y profetizar en el nombre de Jesús que las cosas en las casas cambian, que las cosas en el matrimonio cambian, que las cosas en la nueva generación cambian, porque el Señor aún sigue obrando, porque el Espíritu Santo sustenta a la iglesia, porque es el tiempo de lo sobrenatural que tenemos que arrebatar en el reino solamente los valientes. Solo los valientes. ¿Tenemos al Señor como autoridad máxima o no lo tenemos? ¿Tenemos al Señor como el Rey entronado en nuestro corazón o no lo tenemos? ¿Tenemos al Todopoderoso con nosotros o no lo tenemos? Bueno, Él todavía tiene mucho que enseñarnos. Y nuestro corazón todavía tiene mucha necesidad. Y nuestra alma y nuestro espíritu deben anhelar al Dios vivo. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver lo sobrenatural? Acércate con el necesitado. Acércate con esos huesos secos, como lo hizo Ezequiel. Y vas a ver cómo Dios se va a manifestar. Y te vas a quedar sorprendido de ti mismo. Y mira lo que el Señor le dice en los últimos versículos del 11 en delante. Ahí en el 10 dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos huesos eran de todo ese ejército? ¿Tienes idea cuánta gente se está perdiendo hoy en día? Y nosotros preferimos venir al templo solos que acompañados. Esos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos, porque como estaban en el cautiverio. Pero ¿qué hizo el Señor? Qué tremendo. Por eso profetiza. Por esa razón, sigue profetizando y advérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Hay gente aquí, me está diciendo el Espíritu Santo, que tiene su economía en tumba, la tiene enterrada, te echaron maldición, te echaron brujería, pero el Dios Todopoderoso en tu obediencia va a hacer que eso se levante de ahí, se desentierre y verás la mano de Dios contigo, verás cómo el Señor te levanta. Hay gente aquí que tiene enterrada la salud. El Señor dice, hoy yo te levanto con poder de mi mano y mi soplo viene sobre ti y te restaura la salud. Hay alguien que dice amén. El Señor está hablando en el Espíritu. Dice el Señor, lo que tú creías perdido por tus hijos, dice el Señor, yo ya estoy trabajando con ellos de maneras impresionantes, de maneras que tú no comprendes. Si pasas intimidad conmigo, yo te voy a mostrar, dice el Señor. Yo los voy a levantar de la condición de muerte en la que están. Y yo me voy a glorificar a través de ellos. Sigue profetizando sobre tu casa, sigue profetizando sobre tu familia, sigue profetizando sobre tu matrimonio, sigue profetizando en ese ministerio que desarrollas. No te conformes, no te conformes. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La hoz ya está puesta para la siega. El Señor está hoy mismo trabajando en su pueblo, en todo el mundo, Cosas muy fuertes están sucediendo y ahí está otra señal, lo que acaba de pasar con Israel. Nosotros oramos que el velo que tienen en los ojos se caiga, para que ellos puedan reconocer a Jesucristo, que Él es el Mesías anhelado que Él es y que Él viene pronto y está dando oportunidad que ellos se arrepientan, le busquen con todo el corazón. Y esa debe ser nuestra oración como iglesia por el pueblo de Israel,
que el Señor siga usando sus siervos que están allá. Aquellos convertidos al Señor, al Evangelio, sigan profetizando sobre esa nación, que ahí tiene una gran parte muerta. Y aquí está la profecía que el Señor les da y tiene cumplimiento para ellos. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pero tú y yo ya sabemos que Él es Señor. Ellos no saben, tú y yo sí sabemos. Tú has declarado a Jesús como Señor con tu boca. Has confesado con tu lengua que eres el Salvador. Has creído en tu corazón, por lo cual has sido salvo. Pero hay millones que no han hecho eso. Nosotros tenemos la palabra sazonada. Nosotros tenemos la palabra de vida. Tú eres el portador de esa buena noticia. Necesitas hacerlo urgentemente. Es una gran necesidad. Es una gran necesidad. Empieza a operar en esa área. En lo que operamos en obediencia al Señor, esa parte, el Señor se encarga de lo nuestro. No te preocupes por lo tuyo. Él está en cargo de eso. Yo espero que esta tarde la iglesia salga con ánimo y diga, nosotros como matrimonio vamos a ir a visitar a una pareja, vamos a hablarles de Cristo, vamos a ministrar, queremos orar sobre ellos, vamos a imponer las manos, que el Espíritu de Dios se manifieste, que lo natural, sobrenatural venga y ejercite el Señor lo que tenga que ejercitar para arrancar esas almas de la condición en la que están. Es urgente, hermanos, es importante, es necesario ir a estar en medio de ellos para darnos cuenta su verdadera necesidad que tienen. Es muy grande. Y el corazón de Dios sigue clamando almas, almas, almas. A mí no se me ha olvidado. Espero que a ti tampoco. El labor de todo hijo de Dios. Acuérdate que el Señor dijo, Señor, ¿cómo sabremos si estos son los discípulos de Apolos, estos son los de Juan, los tuyos? ¿Cómo vamos a saber quiénes son los discípulos realmente? Él dijo, por sus frutos. Sencillo, por los frutos, por la cosecha que ellos levanten, por eso lo van a conocer. Ahí no va a haber con que yo era de la iglesia Querigma, hermano, no, que yo fui a un taller, tampoco. Los frutos, dice el Señor, los frutos. A través de eso es que nosotros vamos a ser aceptados por el Señor. Así que hay una palabra de esperanza para este mundo de muerte y caos, hermanos. Vamos en el nombre de Jesús a profetizar la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad jamás vuelve vacía. Tú y yo somos resultados de esa palabra de verdad, amén. ¿Cuántos están dispuestos a ir por las almas? En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén.